Hablar un poco de diferenciabilidad. En, en dos o más variables, la idea de diferenciabilidad que ahora voy a dar sería la aproximación, ¿sí?, a la función en x0 y 0 por el plano tangente. Vimos en la clase pasada cómo armar un plano, por decirlo así, el que estoy marcando ahí en verde, un plano que contenga las dos rectas tangentes, ¿sí?, en, digamos, las direcciones x, o sea, x igual a x0, que es el plano este verde, lo corté, me dio esta curva azul, ¿sí?, y eso tiene supuestamente una recta tangente, que la pendiente era, acá lo indico, la derivada de f respecto de y en x0 y 0, y igual para la curva en rojo. Y el plano que, digamos, estaba contenido dentro de esas dos rectas que marqué ahí, ese plano, que supuestamente es tangente, ahí, era el que estaba dado por esta ecuación, ¿sí? Eso lo hice la clase pasada. Supuestamente siempre si estas derivadas primeras existen. Entonces, en principio ese sería el plano que mejor ajusta, por decirlo así, a la función en el punto x0 y 0. Se parece más a la función. Ahora voy a mostrar con un ejemplo que la condición de existencia de las derivadas solas hace que uno pueda armar el plano, pero ese plano no siempre, digamos, se acerca a la función, ¿sí? Y el ejemplo que está acá es bien simple. La función está descrita ahí. La función vale 1 si x es 0 o y es 0, y 0 en otro caso. ¿Qué es esta función? La función es fácil de describir. Es sobre los ejes x o sobre el eje y. La función vale 1, ¿sí?, porque esa es la condición primera. Y después, en cualquier otro punto, por ejemplo en el primer cuadrante, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, la función vale 0. Entonces ahí la rayé como si valiese 0. Ok, la función acá, ¿sí?, es constante, igual a 1, sobre ponerle x igual a 0. Entonces la derivada respecto de y, en el punto 0, 0, como es constante acá, la derivada se puede ver que la derivada parcial respecto de y de 0, 0 es 0. Y lo mismo acá, que sería la recta esta roja, la función es constante, igual a 1, sobre y igual a 0. Y eso hace que si uno calcula la derivada parcial en 0, 0 respecto de x da 0. Entonces, armo el plano en el punto 0, 0 con esta ecuación que tengo arriba, y esto es 0 y esto es 0. Y el valor de la función en 0, 0, ¿sí?, en 0, 0 vale 1. O sea que el plano es el plano 1, el que dibujé ahí. O sea, el plano que obviamente que contiene esas dos rectas es ese que yo hice ahí, pero no acerca la función en 0, 0. Fíjense que la función en 0, 0 es discontinua, ¿sí? Si tomo límites direccionales en las direcciones de los ejes x o y, los límites son 1. Pero si tomo en otra dirección, acá la función vale 0, acá abajo, en cualquier dirección, el límite daría 0. ¿Está bien? Entonces, no es un buen ejemplo, digamos, de aproximación. O sea, si bien el plano S existe, lo pude construir con esta ecuación, el plano S no aproxima la función en 0 a 0, ¿sí? Salta, fíjense que acá el plano vale 1 y la función muy cerquita de 0 vale 0 en algunos valores. Entonces, voy a la definición de diferenciabilidad, de que existe un plano, se da de otra manera. Y voy a ir a una variable sola. A ver si se ve ahí. Voy a ir a una variable sola,
Vamos a ponerlo. Y vamos acá. Supongamos que exista un número L en R tal que f de x menos f de x0 sea igual a L por x menos x0 más epsilon 1 por x menos x0, donde epsilon 1 es una función de x que es un infinitésimo para x0. O sea, es una función que tiende a 0 si x tiende a 0. Esta condición la llamé 1. Parece una condición media rara, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si vale esto? Bueno, si divido toda esta igualdad por x menos x0, como dice acá, dividí todo por x menos x0, este término se va, y aquí dividí por x menos x0, y tomo el límite a ambos lados. Entonces, esto lo que está acá es el cociente incremental de la f, y del otro lado, como dividí por x menos x0, me queda L más epsilon 1, cuando x tiende a x0. Esto es una constante, el límite de una constante es constante, y esto es un infinitésimo, tiende a 0, así que el límite de esto es 0. O sea, si esto ocurre, lo que hemos probado es que el cociente incremental existe y vale L. O sea, la derivada de la f en x0 existe. Estamos diciendo eso. O sea, decimos de esta manera media complicada que la derivada existe. Y la vuelta también es cierta. Es decir, si la función tiene derivada en el punto x0, siempre se puede escribir la f de esta manera, con epsilon 1 un infinitésimo. ¿Qué es lo que estamos diciendo geométricamente con esta condición? Bueno, el dibujo es este. Tengo la función, que es la curva, y tengo la recta esta verde, que la llamé Lx menos x0, f de x0, esa es la recta. Sería esta, este L más el f de x0. Y estoy diciendo, si yo paso este L para el otro lado, ¿sí? Paso este L para el otro lado, fíjense, sería f menos la ecuación de la recta, o sea, f menos L, que lo pasé para el otro lado, y acá puse menos más, me da menos f de x0 que está acá. Es epsilon 1 por x menos x0. Si uno ve geométricamente lo que pasa es, esta altura es f, esta altura es la recta, ¿sí? Entonces estoy haciendo la diferencia entre la f y la recta es el epsilon 1 por x menos x0. O sea, este cachito es epsilon 1 por x menos x0. El epsilon 1 en este dibujo sería un número negativo, ¿sí? Bien. Ok, o sea, lo que estamos diciendo es la diferencia entre la función y la aproximación de la recta es este término que es un infinitésimo por x menos x0. O sea, este número, este cachito es muchísimo más chico que este, porque esto es x menos x0, pero esto es x menos x0 por un infinitésimo, algo que tiende a 0. Ok, entonces, ahora voy a hacer una ecuación, una definición de lo que es diferenciable en, digamos, dos variables, pero con esta idea. La idea es la misma. Y la definición es esta. Supongamos que tengo una función definida en un abierto y tomo un punto del abierto. Decimos que f es diferenciable en x0 y 0 o que tiene un plano tangente en x0 y 0 si... Bueno, primero pido que las dos derivadas primeras en x0 y 0 existan. Y segundo, estoy haciendo la misma condición de antes, ¿sí? En una variable, la voy a poner acá para que se vea. En una variable estoy diciendo la diferencia de f de x menos f de x0 es, acá es la recta básicamente, y acá es f de xy menos f de x0 y 0, es lo mismo, fíjense, y acá armo esta ecuación, pero f de x, la derivada de respecto de x en x0 y 0 por x menos x0 más la derivada de f respecto de y en x0 y 0 y menos y0 más, y acá tengo epsilon 1 x menos x0, epsilon 2 x menos epsilon por y menos y0
donde estamos suponiendo, acá lo indico, son infinitesimos, es decir, tienden a 0 si delta E, lo que llame delta X o delta Y tienden a 0. ¿Quién es delta X, delta Y? Bueno, esta ecuación 1, ¿sí?, se puede reescribir en términos de delta. El delta X es esto que está ahí. Es X menos X0, lo puedo llamar delta X, Y menos Y0 lo llamo delta Y. O sea, lo mismo se podría escribir pasando el X0 para el otro lado. X es igual a delta X más X0, Y es delta Y más Y0. Y la diferencia, esta, que es, esto es f de x, fíjense, esto es f de x y esto es f de y. ¿Sí? Esa diferencia, o sea, esta diferencia de la izquierda lo llamo delta z. Entonces se puede escribir que la diferencia esta, delta z, es esto y esto es delta x y esto es delta y. Y acá esto es delta x, delta y. ¿Sí? Es otra manera de escribir 1 en forma más cortita, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, decimos que es diferenciable si o la condición 1 o la condición 2 valen. ¿Sí? Bien, la condición 1, para que quede pegado con lo anterior, la condición 1 es f de x menos la ecuación del plano. ¿Sí? O sea, la ecuación del plano, la primera que vimos, o sea, la ecuación del plano, esta. Entonces, la 1 sería escrita de otra manera, pasando todos estos términos a la izquierda, sería f de xy menos la ecuación del plano es los infinitesimos por los incrementos. Eso es exactamente lo mismo que hice acá. ¿Sí? Lo mismo que hice acá. O lo que hice, por decirlo así, vamos a darlo vuelta. Lo que hice ahí. ¿Sí? Porque lo que hice fue a f de x en una variable, f de x le resté la recta. Y eso era el infinitésimo por el incremento. En dos variables hago exactamente lo mismo. La definición es esta. Es f de xy menos la ecuación del plano. Es la suma de los dos infinitesimos por los incrementos respectivamente en cada variable. Ahora, es muy difícil chequear las condiciones 1 y 2 porque de la definición, cuando es una función diferenciable. Lo que estamos diciendo en un sentido geométrico es que una función es diferenciable, y esa es la definición que acabo de dar, si se puede acercar muy bien por el plano tangente. ¿Sí? Lo recalco para que quede claro. Cuando se cumple la definición que di recién, entonces hay una condición suficiente para la diferenciabilidad. Y es que si la función está definida en un abierto y las derivadas primeras existen y son continuas en ese abierto, entonces la función es diferenciable en todo punto del abierto. Es decir, siempre hay plano tangente en cualquier punto, siempre que existan las derivadas y sean continuas en el omega, que omega estamos suponiendo que es abierto. Un ejemplo es esta función, ¿sí? Si calculan las derivadas, háganlas, les da esto. Son funciones continuas, por ser producto de funciones continuas y suma de funciones continuas. Así que cumple la condición esta y para cualquier xy, o sea, para cualquier punto del plano en realidad, la función es diferenciable. O sea, para cualquier punto del plano hay la función es diferenciable o podemos decir que el plano tangente aproxima bien la función en el punto.